Muy buenas, Diego. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Adelante. Bueno, venimos a hablar de la disfagia, ya que el Día Mundial fue hace muy poquito, el 12 de diciembre. Así que, bueno, cuéntanos un poco más en qué consiste esta patología. Bueno, es realmente una patología que engloba muchas enfermedades, ¿no? La disfagia es un síntoma, ¿no? que lo que conlleva es dificultad al tragar, ¿eh? Básicamente, los pacientes que la tienen, pues tienen mayor o menor dificultad a la hora de deglutir, ¿eh? Eso puede ser debido a diferentes causas, ¿no? Causas orgánicas, como lesiones, como úlceras, como bueno, tumores, ¿no? Que provocan una estrechez ahí en el esófago, como también muy frecuentemente a trastornos motores, ¿no? Por pacientes, por ejemplo, que han tenido un ictus, que han tenido algún problema neurológico, ¿no? Es muy frecuente que una de las manifestaciones sea dificultad a la hora de tragar. Entonces es un problema realmente muy prevalente, ¿no? Yo creo que alrededor de un 4 o 5% de la población se puede ver afectada a lo largo de su vida, ¿no? Entonces es una cosa que tenemos que tener muy encima, porque además merma mucho la calidad de vida, ¿no? Bueno, hablábamos de cifras, son 2 millones de personas las que sufren esta patología en España, concretamente aquí en Sevilla, aproximadamente, ¿cuál es el porcentaje? Pues no te lo sabría calcular exactamente, porque ya digo que es un colectivo muy heterogéneo, pero nosotros en la consulta de aparato digestivo como tal, raro es el día que nos recibimos 1 o 2 pacientes contándonos este problema, ¿no? Pues si extrapolamos y hemos dicho antes un 4 o 5%, pues si en Sevilla hay 700.000 habitantes, pues pueden ser pues unos 35.000 personas, sin duda, ¿no? Sin duda. Bueno, Diego, cuéntanos cuáles son los colectivos que se ven más afectados por esta patología y qué síntomas son los que realmente permiten detectarla. Desde el punto de vista eminentemente digestivo, son pacientes que suelen tener problemas de reflujo, ¿no? De reflujo gastroesofágico, que hacen que el ácido pues venga para arriba y provoque un daño más o menos mantenido, sostenido y crónico, ¿no? Suelen ser pacientes que tienen problemas, ya digo, con el ácido, pero hay factores de riesgo como son el tabaco, el alcohol, la obesidad, ¿no? Es un problema también muy importante. Y después hay otro grupo de pacientes que ya digo que lo que tienen son problemas de control neurológico, ¿no? Pacientes que han sufrido algún ictus, pacientes que tienen alguna enfermedad degenerativa, tipo Parkinson, tipo Alzheimer y demás, que ese control de la deglución lo pierden, no porque haya una lesión, sino porque la contractilidad del esófago se dificulta, ¿no? Esos serían los 2 grandes colectivos, quizá. Bueno, ¿y es posible tratar una prevención? ¿Es posible prevenirla o es algo que realmente es inevitable? Bueno, en estos últimos pacientes, como digo, es complicado porque suelen ser enfermedades degenerativas, ¿no? Entonces, bueno, se está avanzando mucho, hay muchos ensayos clínicos en marcha, ¿no? Para retrasar, ¿no? Los síntomas, ¿no? y los problemas de este tipo de enfermedades. Desde el punto de vista digestivo está clarísimo que hay que evitar factores de riesgo, ¿no? Y uno que está en la mano de los pacientes es el tabaco y el alcohol, indudablemente, ¿no? Controlar la obesidad, comer con moderación, hacer dieta, ejercicio, ¿no? Y después, una vez que aparece, ya lo que hay que hacer es intentar controlar la capacidad que tiene cada uno de deglutir, ¿no? Porque es verdad que puede tener un problema serio a la hora de que, si no pasa al esófago, puede irse a vías respiratorias, ¿no? Entonces pueden tener problemas importantes estos pacientes. Ahí sí la prevención sí sería más importante, quizás. Entonces, realmente, llegando a ese punto de gravedad, la prevención no ha sido posible. ¿Qué se debería hacer? ¿Cómo se trataría en esos casos? Bueno, tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? Desde fármacos, ¿no? Hay fármacos para, si nos centramos en la enfermedad por reflujo, por ejemplo, fármacos para controlar el ácido, ¿no? Por supuesto, vigilancia endoscópica, ¿no? Se pueden hacer tratamientos endoscópicos, ¿no? Hay veces que hay estenosis, ¿no? Que llamamos, que son estrecheces en el esófago, y lo que hacemos pues es tratar endoscópicamente con dilataciones, haciendo una serie de incisiones en esa zona, a veces colocando alguna prótesis que permite vencer esa estrechez, ¿no? Por ejemplo, en caso de tumores y demás, las ponemos y funciona muy bien, porque el paciente que no podía tragar nada ayer, de repente puede tragar con relativa normalidad mañana, ¿no? De un día para otro. Ese es el tratamiento, ya digo, digestivo, ¿no? Después hay fármacos, hay que estudiar bien la motilidad del esófago, porque hay fármacos y hay tácticas, ¿no? Para la hora de mejorar esa contractilidad, esa coordinación que tiene que tener el esófago, que en muchos pacientes se pierde, ¿no? Igual con fármacos, y después, bueno, hay desde luego
más que tratar esa dificultad, también, como digo, hay que evitar el atragantamiento, ¿no? El que, dicho vulgarmente, que la comida se vaya por otro lado y pueda provocar incluso neumonías al paciente, o incluso problemas de asfixia en un momento dado. Ahí los logopedas, por ejemplo, tienen un gran papel, ¿no? Porque enseñan a estos tipos de pacientes no solo a hablar, sino también a tragar, a coordinar esa garganta, ese principio del esófago, ¿no? Hay que querer yo también. Cuéntanos un poco el papel que tienen los logopedas con estas personas, porque realmente al final su intervención es fundamental. Sí, sobre todo en pacientes, ya digo, que tienen una disfagia alta, ¿no? A nivel de garganta, que suelen ser, ya digo, estos pacientes neurológicos, ancianos, con enfermedades degenerativas, ¿no? Ahí, igual que cuando un paciente pues tiene un ictus y tiene una pérdida de fuerza, y eso hay una rehabilitación física para esto, los logopedas, entre comillas, serían los rehabilitadores físicos de la disfagia en este sentido, ¿no? Porque enseñan al paciente a coordinar esa garganta, a comer trozos moderados, a masticar bien, a tener la sensación de cuando va en el paladar, poder abrirlo, poder cerrarlo. Quiero decir, eso es un tratamiento que la verdad es bastante efectivo y es absolutamente necesario, ya digo, para evitar complicaciones en estos pacientes, ¿no? Diego, también escuchamos mucho hablar de esta patología de la disfagia en época de pandemia, y bueno, es que guarda cierta relación con el COVID-19. Cuéntanos cuál es esa relación. Sí, de hecho hubo un boom, sobre todo al principio, marzo-abril de 2020, cuando empezó, que era un síntoma muy frecuente que se daba sobre todo en pacientes graves, ¿no? En pacientes que tenían una infección grave, que estaban en UCI y demás. Uno de los síntomas más comunes fue la disfagia. Probablemente ahí el COVID afectaba neurológicamente y encamaba al paciente, lo debilitaba mucho y afectaba también a la deglución, evidentemente. Ya no se suele ver ese síntoma porque ya evidentemente no hay ese tipo de infecciones así tan graves, ¿no? Y tampoco vemos que haya dejado secuelas como tal, ¿no? Como si puede haber otras secuelas del COVID y demás. Fue un síntoma muy inicial, muy en el inicio, en pacientes realmente graves, ¿no? Nos comentabas que, bueno, en algunos casos es consecuencia de otras enfermedades y que es inevitable, pero hay muchos tipos de prevención, así que me gustaría que nos diera consejos a todos los espectadores para que realmente puedan prevenir esta patología. Sobre todo es de sentido común, ¿no? Llevar una vida sana, llevar la alimentación sea moderada, con cabeza, con sentido común, que no nos impide disfrutar y pegarnos homenaje de vez en cuando, ¿no? Pero sobre todo el tabaco y el alcohol yo creo que deben ser más que apartados, ¿no? Son tóxicos que provocan muchísimo daño a muchos niveles, ¿no? En la disfagia, por supuesto, pero muchos otros niveles del organismo, no solo digestivos, sino neurológicos, respiratorios, cardíacos, etcétera, ¿no? Con lo cual esos tóxicos deberían estar absolutamente prohibidos. El ejercicio moderado, todo ejercicio moderado previniendo el envejecimiento, con lo cual, y después en cuanto a la prevención de este tipo de enfermedades neurodegenerativas, la estimulación cerebral, ¿no? Quiero decir, desde chico pues leer mucho, estar estimulado para que el cerebro esté siempre y tenga un estímulo con el cual trabajar. Bueno, pues muchísimas gracias, Diego, y gracias por todos los consejos, lo tendremos en cuenta. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenos días.